El taller se llama El dolor que cargamos de nuestros padres. Voy a compartir varios versos de la Biblia. Si quieren anotarlo bien, si después quieren que les mande la presentación, incluir los versos, me escriben un correo y yo les respondo entonces con la presentación y los versículos para que puedan estudiarlo en casa. Creo que eso es lo mejor, pero tendrían que mandarme un correo porque si no se me olvida y no sabré quién es el que necesita los versículos bíblicos. Hay dos partes de este taller que quisiera compartir con ustedes y si me permiten tengo acá el bosquejo, dos partes. La primera parte vamos a identificar el problema o los problemas que traemos desde que heredamos de nuestros familiares, que traemos desde nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres. Problemas que si no aprendemos a solucionar, vamos a seguir influenciando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que vamos a ver ahí 3 o 4 problemas que heredamos y cómo combatirlos con la palabra de Dios. Y la segunda parte es el camino que nos da la palabra de Dios a la recuperación de nuestra familia, empezando con nuestra persona y terminando con nuestra familia. Y el punto principal de esta segunda parte es ver cómo la palabra de Dios provee los consejos y los principios para que haya una sanación y reintegración total en la familia, que eso fue la intención de Dios en el principio. Y estaremos entonces concluyendo, haciendo un resumen, y esta última parte que generalmente apagamos la cámara, nos sentamos cómodos, generalmente después del tiempo de cafecito, hacemos comentario, compartimos cosas que ya es más privado, confidencial, y eso queda entre nosotros, cosas que no vamos a compartir fuera de este taller. Así que las personas que no vienen se van a perder de esa parte, porque quizás podrán escuchar el taller en línea, pero no podrán entonces compartir ni escuchar los comentarios, que a mi modo personal es la parte más práctica, ¿no? Porque vemos el problema directamente. Entonces, eso es el bosquejo de esta tarde. Y quiero empezar hablando sobre el caso bíblico de la familia de David. Esta es la familia que me quiero basar. Para que ustedes lean en casa esos pasajes, pero brevemente permítanme solamente resumirles sobre el caso de David. Y conocemos que David, después de su pecado con Betsabé, él se arrepiente y Dios lo perdona. Sabemos eso lo que pasa. Pero lo que algo sucede es que el profeta Natán dice que David tenía que sufrir las consecuencias por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Okay? Las consecuencias por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Bueno, las consecuencias se iban a notar en su familia, sus hijos. Según esos pasajes de Samuel, capítulo 11, y de Crónicas, capítulo 3, David tuvo 19 hijos legítimos de sus mujeres que él se casó, sin contar a las hijas mujeres, como Tamar, que sería hijo número 20, sin contar a las mujeres, ni contar a los hijos de las concubinas, porque no se contaban. Solamente los legítimos de su matrimonio. Entonces ustedes pueden hacer más o menos 19 a 20 hijos. Y según la historia de David, Amón, el primogénito de David, el primero, él se enamoró de su media hermana. ¿Se acuerdan la historia? Se enamoró de su media hermana, Tamar, que era una hija de David por una de sus mujeres. Los problemas que suceden cuando hay familias mezcladas, ¿no? Y lo que sucede es que Amón se pone mal y un amigo, primo de él, le aconseja que la tome. Que si ese es su deseo, que él finja estar enfermo y la tome. O sea, que la viole. Entonces vemos en el primer caso, en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, ahí lo tengo, versículos del 1 al 5, donde él escucha el consejo de este primo y termina violando a su media hermana. ¿Qué sucedió después? El padre se entera, pero nada pasa. No sucede nada. El hijo no es puesto en disciplina, no se le llama la atención, nada. Entonces el hermano de Tamar
Absalón, que es el número tercero o cuarto de David, él toma venganza por la violación de su hermana y después de 2 años que no sucede nada, él hace una invitación a su familia y le pide a su padre que venga a Amón, que él va a hacer una gran fiesta, y el padre cede, y lo que sucede es que él termina matando a su hermano, a su medio hermano, por haber violado a su hermana. Bueno, Absalón huye de la casa de la familia real y huye a la parte norte de Tiro y Sidón, porque allá estaba su abuelo de rey, porque resulta que en la historia la mamá de Absalón había sido la princesa, hija del rey de Tiro. Y recuerden que en tiempos reales, antiguos, los reyes que tenían muchas mujeres, se casaban con muchas mujeres, la primera razón era para consolidar el poder en el imperio y así crear alianzas políticas. Hoy en día se crean alianzas políticas firmando convenios o tratados entre países. Bueno, antiguamente los tratados que se firmaban se daban las hijas unos a otros en matrimonio. Y es así como se firmaban los tratados sin convenios. Entonces, allá huye Absalón, donde el abuelo, que era el rey de Tiro. Resulta que ahí en Tiro, si ustedes pasan y leen la historia, allá en Tiro estaba el abuelo de Betsabé, que tiene un nombre medio rarito, si ustedes lo ven en la escritura. Se los doy ahorita, Ahijolel. Ahí estaba el abuelo de Betsabé porque Betsabé, su familia, era de Tiro. ¿Se recuerdan quién fue Betsabé? Esa fue la mujer de Urías con la cual David cometió adulterio. Entonces el abuelo Betsabé se enteró que el hijo de David estaba ahí, lo que había sucedido, y tomó ventaja en el asunto. Va y le aconseja y le dice, tú debes de ser el rey. Tu papá no sirve para gobernar. Tú has tomado las cartas, tú eres el hombre, y comienza a llenarle la cabeza de que él debe ser el rey, y planean entonces tomar el reino y quitarlo al padre del reino. Imagínense, hasta este punto David no ha hecho nada, no sabemos nada de David, no hay actuación. Cuando Absalón lidera una rebelión, David sale huyendo con su familia y sus esposas, dejando a sus 10 concubinas. Y Absalón entonces, por consejo del abuelo de Betsabé, le dice, toma las concubinas de tu padre como tus mujeres en la azotea, como le hicieron a su nieta, en la azotea, y ahí el pueblo sabrá que tú has tomado el puesto de tu padre por haber tomado sus mujeres. Y eso es lo que hace Absalón. Bueno, van a guerra y Absalón termina muriendo por los hombres de David. Y David llora amargamente en Samuel 18, amargamente, 2 Samuel 18, diciendo, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muera en lugar de ti? Hijo mío, Absalón, muy tarde para conmoverse, si hubiera tomado cartas en el asunto desde el principio, muy tarde. Eso no es nada. Al final del reinado de David, uno de sus hijos también, Adonai, quiso quitarle el reino a Salomón, al que Dios había elegido y le había dicho a David, él, tu hijo, me va a hacer la casa, el templo, tú no. Y entonces Dios hace pacto perpetuo con David, con la casa de David, que nunca le faltará un rey. Y de ahí tenemos las promesas del Mesías. La cosa es que este Adonai, cuando el padre está en viejo, comienza a preparar y hacer los preparativos para él mismo declararse rey. Este es el hijo número 4 de David, por ahí, de sus otras mujeres, ¿okay? Porque hay una mezcla ahí de los hijos y las mujeres. Y David entonces no se entera hasta que viene el profeta y le dice a David, ¿sabes? A Betsabé, a la mamá de Salomón, ¿sabes que Adonai se va a proclamar rey? Ya ha hecho un consejo, ya ha juntado gente, y Betsabé dice no. Entonces hacen un plan para decirle al rey. El rey se entera y ahí mismo unge a Salomón. ¿Okay? ¿Qué pasa con Adonai? Muere. Termina muriendo. Entonces David termina perdiendo a 3 de sus hijos por causa de las consecuencias de actuar mal y no poner las cosas en orden. Y tenemos entonces
el dicho, y este es algo que comparto con ustedes, David ganó las batallas entre sus enemigos. Gran guerrero, un gigante, un héroe, pero perdió la batalla en su hogar con sus hijos. Y entonces la pregunta que hago es, ¿qué batalla es la que ganamos? Podemos ganar la batalla de afuera, de los negocios, del trabajo y ser exitoso afuera, en la iglesia, en el ministerio de Dios. Pero en mi hogar, caos y destrucción y pérdida de mis hijos. Solamente la Biblia nos narra esos casos. Me imagino que había más problemas, sino que no acabarían los libros para narrar la historia de David. Eso está para ayudarnos a nosotros a aprender lecciones y de eso quiero basar el taller de hoy. El dolor que cargamos de nuestros padres, que tiene que ver más con pecado y consecuencias. ¿Okay? De eso vamos a hablar. ¿De quién recibimos nuestros consejos? Absalón recibió consejo del abuelo de Betsabé, Ahitofel, nombre medio rarito, pero es que él quería vengar a su nieta, la honra de su nieta que su padre había manchado. Pero Absalón no supo eso y cayó entonces en las redes de superioridad y yo le puedo arrebatar a mi padre el reino. ¿A quién escuchamos? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Buscas el consejo de Dios para tu familia o dejas que tus opiniones, prejuicios, influencias dirijan la vida en tu hogar? Quiero brevemente ponerle esta canción para que escuchen, porque voy a rápidamente leerles el mensaje de esta canción. Es una canción ya antigua que se da en la radio y estoy segura que ustedes lo han escuchado. Pero la razón por la cual voy a poner esta canción es que cada vez que escuchen la canción de ahora en adelante, se llama The Cat's in the Cradle o El gato está en la cuna. Cada vez que escuchen la canción de acá en adelante, quiero que se acuerden de lo que vamos a hablar hoy en día. ¿Okay? Eso es la asociación que me gustaría que hagan cuando escuchen esta canción en la radio. Y si me permiten, acá le pongo. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy doing the man on the moon. When you're coming home, Dad, ¿La he escuchado? Es antigua. Mientras que eso está tocando en el trasfondo, lo voy a apagar. Permítame leerle la traducción de esta canción al español para que escuchen el mensaje, porque es muy realista la situación. Se llama, la canción es por Harry Chapin y se llama El gato está en la cuna. ¿Okay? Dice, mi niño llegó solo hace unos días. Él vino al mundo de la forma habitual, pero había aviones que tomar y facturas por pagar. Así que aprendió a caminar mientras yo estaba lejos y estaba hablando antes de que me diera cuenta. Y mientras crecía, él diría, voy a ser como tú, papá. Sabes que voy a ser como tú. Y el gato está en la cuna y la cuchara de plata, el niño vestido de azul y la cara en la luna. En la parte del coro, esta que quizás nos parezca raro, son juegos de Estados Unidos que juegan los niños. Entonces, mientras que el niño crece, sí juega sus juegos típicos en la calle. El niño vestido de azul y la cara en la luna. ¿Cuándo estarás en casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos pronto, hijo, y sabrás entonces, lo pasaremos genial. Mi hijo cumplió 10 años solo hace unos días. Él me dijo, gracias por la pelota, papá. ¿Vamos a jugar? ¿Puedes enseñarme a arrojarla? Yo le dije, hoy no tengo mucho que hacer. No tengo tiempo. Él me respondió, está bien. Y se alejó, pero su sonrisa se le borró. Y dijo, voy a ser como tú. Oh, sí, sabes que voy a ser como tú. Entonces viene el coro y dice, ¿cuándo estarás en casa, papá? El padre le contesta, no sé cuándo,
pero estaremos juntos pronto, hijo, y sabes, entonces lo pasaremos genial. Bueno, pasaron los años. Él regresó de la universidad, ahora el padre narra. Solo hace unos días, casi todo un hombre, y tuve que decirle, hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Puedes sentarte aquí un momento? Él negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, lo que de verdad me gustaría, papá, sería que me prestes las llaves del auto. Nos vemos después. ¿Me las prestas, por favor? Y viene el coro, el gato está en la cuna. ¿Cuándo estarás en casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos pronto. Hijo, y sabes, entonces la pasaremos genial, ¿no? La parte del coro. Ya desde hace mucho tiempo me jubilé, el padre ya de anciano. Mi hijo se mudó. Lo llamé solo hace unos días. Le dije, me gustaría verte. Y si es posible, pronto. Él me respondió, me encantaría, papá, si tuviera tiempo. Pero sabes, mi trabajo es un problema y los niños tienen influenza. Pero fue agradable hablar contigo, papá. Fue en verdad agradable hablar contigo. Y cuando colgaba el teléfono, me di cuenta que él había crecido igualito a mí. Mi hijo es igual a mí. Y entonces viene la canción y termina diciendo, de la parte del coro, ¿cuándo estarás en casa, papá? No sé, pero estaremos juntos pronto, hijo, y sabes, entonces pasaremos genial. Es el mensaje que habla a un mundo donde la figura del padre es ausente. Porque por lo general el papá es el proveedor, o durante estos años ha sido así, ahora la mujer está saliendo al trabajo y todo eso, crea otros problemas si no hay otra persona en casa, imagínense. Si antes la canción habla de papá ausente, hoy en día la canción va a hablar de papá y mamá ausente. Y no estoy hablando en contra de que la mujer trabaje ni nada por el estilo, pero las consecuencias que trae. Entonces habla de la ausencia de un padre y el hijo creciendo, los años fugándose, y el padre pensaba, algún día tendremos tiempo de estar juntos. Y cuando el padre creyó que ese día había llegado, el hijo ya tenía su vida. Ya se había casado, ya tenía su esposa y no tenía tiempo para papá. Pero ahora le iba a dar del tiempo cuando él creía tenerlo. Y el papá se da cuenta entonces, has venido a ser como yo. Vamos a identificar el problema entonces. ¿Cuáles son los problemas sobre lo que cargamos, el dolor que cargamos de nuestros padres? Hay tres que quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con una familia o una persona que es codependiente. Y quizás este término nos deje un poquito fuera de lugar, pero permítanme poder definir una persona o una familia codependiente. Este término vino a ser conocido en las investigaciones de familias alcohólicas. Cuando había un alcohólico en el hogar, por lo general la esposa o el esposo, quien quiera que sea el alcohólico, y los hijos comenzaban a tener un comportamiento donde tomaban la culpa o la responsabilidad del alcohólico. Entonces, una persona codependiente o una familia codependiente es cuando hay un problema en el hogar y todos asumen culpa o responsabilidad, excepto la persona con el problema. Esa es una familia codependiente. Y acá en la Biblia, brevemente les he narrado el caso de David. David tenía un problema grave con sus hijos. Ganó las batallas de afuera, pero perdió en el hogar. No sabemos realmente qué sucedió. El escritor bíblico no nos dice qué sucedió, pero sus consecuencias la vivieron sus hijos y nada se hizo al respecto. Otros vivieron la culpa de lo que él no hizo. Las relaciones se pueden desarrollar con dependencia cuando hay una persona, por ejemplo, obesa en la familia, cuando hay un padre o una madre que sobretrabaja, como lo dice la canción, no tiene tiempo para los hijos o para el esposo, cuando hay una mujer o un esposo adicto a cualquier tipo, ya sea sustancias, a los juegos, a las apuestas, cuando hay una persona en el hogar que es perfeccionista, que se da la codependencia,
cuando hay un hijo drogadicto, cuando hay un padre iracundo o abusivo, que eso sucede. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con la codependencia. Entonces, el punto es este. Los miembros de la familia tienen un vacío dentro, porque la persona, ya sea papá o mamá, generalmente persona en autoridad, no están supliendo algo para los hijos. Y cuando me refiero a hijos, estoy hablando de hijos pequeños, dependientes. No suplen para sus dependientes, sus hijos dependientes algo. Entonces los hijos cargan con ese dolor que crea esa situación por la falta de atención de los padres. La falta de atención lo hay porque hay un problema en los padres, sino que no se confronta, no se reconoce, no se confiesa, entonces los hijos cargan con esa culpa. Y los hijos entonces asumen culpa propia. Mi papá y mi mamá se divorciaron por mi culpa. Mi papá es un alcohólico por mi culpa. Mi mamá es perfeccionista o súper limpia, es mi culpa. Los hijos asumen esa culpa. Es natural, ¿ok? Ellos son influenciados. Les voy a leer algunos pasajes más adelante sobre lo que dice la Biblia de esto. Entonces, una cosa que sucede en las familias donde no se le da la atención a los hijos porque cargan con pecado, como el abuso de drogas o el alcohol o el sobretrabajo. Una de las cosas que sucede en la familia es falta de límites. Se transgreden los límites. Y cuando hablamos de límites es que o los límites se vuelven muy rígidos, no dejamos salir a nuestros hijos ni siquiera jugar con los amigos, porque queremos que se quede dentro de la casa y nadie más se entere de lo que está pasando acá adentro. O no nos interesa lo que nuestros hijos hagan. Ellos mismos conducen sus vidas, ¿ok? Los límites se transgreden en un sentido. Ahora, sin límites, los niños corren el riesgo de desarrollar problemas emocionales. O con límites muy severos, los niños van a desarrollar problemas serios, emocionales. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14. Acá es una descripción de límites físicos que tiene que ver con la tierra, pero permítame aplicarlo a la vida cristiana. Dice así: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios da la tierra y da pedazos de tierra según la tribu y el número de familia. Y el énfasis que habla es según la necesidad de cada familia. Una familia grande ocupaba una tierra más grande, una familia pequeña, una tierra más pequeña. Y la cosa es que no podían pasarse las tierras a otra familia. Aunque por tiempo de necesidad los israelitas vendían sus tierras para poder comer o escasez, después de 50 años tenían que regresarse las tierras a las familias originales. Y el punto principal es porque Dios es dueño de la tierra. Y eso es lo que tenían que recordar. De la misma manera, y acá va la aplicación, nuestra vida, tu vida, y cuando hablo de vida hablo de pensamientos, emociones, decisiones, son dadas por Dios. ¿Okay? Y nosotros, cada uno es responsable de vivir nuestra vida y no otros por nosotros. Somos responsables de Dios de manejar lo que nos ha dado y no esperar que otros vivan eso por nosotros, ni darles carga a nuestros hijos para que vivan nuestras vidas ellos. Ya les voy a dar ejemplos. Estaba conversando con una señora que su esposo es alcohólico y ella tiene que ir a trabajar. ¿Okay? Y trabaja sobre horas para poder mantener su hogar. Su niña tiene 2 niñas. Sus 2 niñas, desde la edad de 7, 8 años, ya estaban cocinando, limpiando, atendiendo las cosas en el hogar, porque como la mamá estaba afuera, tenían que ayudar. Cosa muy común, ¿ok? Lo podemos poner al revés, con el padre y la mamá alcohólica o enferma o lo que sea. Y uno dice, bueno, eso es algo honrable en nuestra cultura latina.
cuando los hijos son responsables desde chiquitos y saben apoyar en el hogar. ¿Hay algo bueno en eso? Sí, pero cuando eso sucede por negligencia o irresponsabilidad de los padres que no cumplen con sus labores como padres, eso se llama abuso. Entonces debemos de enseñar a nuestros hijos a ser responsables y ser diligentes en las cosas de la casa, según su edad. 7 años me parece muy chiquita estar agarrando fuego y candela. Pero ha sucedido y así han sobrevivido familias. Pero cuando eso se vuelve el patrón, donde eso es como viven para poder subsistir, entonces los niños cargan con el dolor de los padres y es abuso. Es el tercer punto. Entonces el primer punto sobre los problemas cómo se presentan nuestras cargas es la codependencia, que ya hemos dicho que es cuando somos responsables por la vida de otros, porque la otra persona en la familia está indispuesta o es negligente o es adicta o compulsiva a algo, ya hemos definido eso. La falta de atención que los niños reciben como resultado de eso. Falta de límites definidos. Y entonces el resultado de todo eso, que es el tercer o cuarto punto, es el abuso. El abuso. Permítame compartirles esto. Dios nos ha hecho a nosotros únicos, en el sentido de lo que necesitamos recibir de nuestros padres. Y el ser humano, todos nosotros nacemos con hambre de recibir atención. No solamente amor, pero atención. Y con atención me refiero a tiempo gastado, prestar atención, escuchar a nuestros hijos, dialogar, compartir. Eso es atención. Muchas veces pensamos que yo amo a mi hijo porque le he demostrado y le he dado una buena casa, una buena vida, lo he escrito en todas las academias que ha querido y es como he demostrado mi amor. Sí, no estaba en casa, no pude ir al fútbol con él, no pude ir a las otras academias con él, pero trabajé como un burro para darle lo que necesitaba. Y es como demostró su amor, supliendo. Esa es una parte. La otra parte que falta y que debemos de entender que es bíblico es dar atención. Hay que sacrificarnos, porque si traemos hijos al mundo, es parte, ellos no pidieron nacer, de sacrificarnos y saber entonces darle la atención que merecen, como la canción narra. ¿Cuándo jugaremos pelota, papá? ¿Jugarás conmigo? No ahora, estoy ocupado. Otro día será. Falta de atención. Cuando no hay falta de atención, o sea, en el hogar, esto es lo que sucede, ¿ok? Robar a los niños a falta de atención, ¿ok? El sobretrabajo es lo que roba la falta de atención. Hay que trabajar, hay que pagar. La depresión, si hay una persona en la familia que sufre depresión, eso roba falta de atención, porque si uno no tiene ganas y le cuesta levantarse y atenderse a uno misma, ¿qué va a poder con la vida de un niño que demanda atención y cuidado y juegos, etcétera? La ansiedad también es otra cosa que roba la falta de atención. Estoy concentrada en mí, estoy concentrada en mis problemas, en lo que me pasa a mí, entonces no puedo dar a mi hijo lo que me pide. Estoy ahí, estoy trabajando, estoy cocinando, estoy limpiando la casa, pero mi mente está enfocada adentro y no puedo entregarme ni prestar atención. Problemas de la familia por extensión, si hay problemas de los hijos con sus propios padres, primos, familias por extensión, eso roba la falta de atención que damos a nuestros hijos. ¿Sabían? He visto casos donde muchos padres, llamémosle abuelo, porque ya estamos hablando de 3 generaciones, donde los abuelos, y no estamos hablando de abuelos que necesitan cuidado, porque esa es una etapa en la vida humana, donde los padres, los abuelos crecen y ya se envejecen y ya necesitan cuidado, ¿no? Si le da un ataque al corazón, si necesita que le lleven la comida, que le den de comer, que lo atienda. No estoy hablando de ese tipo de cuidado. Estoy hablando cuando los abuelos, en su etapa joven, comienzan a demandar de sus hijos cosas
como que si estuvieran debajo de su propio techo, o diciéndoles cómo deben de vivir, o imponiéndoles cómo deben de vivir, y entonces así fracturando o dividiendo o atentando contra la atención que ese mismo hijo pudiera dar en su hogar a sus hijos o a su esposa. ¿Ven de lo que estoy hablando? Les doy un ejemplo. Tuve una clienta, cuando trabajaba, ella tenía como 68 años y sufría de depresión. Y ella vino a verme porque una de las causas que ella aludía a su depresión era porque su hija había dejado de hablarle. Mi hija no me habla, no me llama, no sé nada de ella. Entonces, cuando comencé a indagar en la historia para poder entender qué quiere decir la señora con dejado de hablar, ella quería decir que antes si la hija la llamaba 3 veces a la semana, ahora la llamaba 1 vez a la semana, y eso para ella significaba ha dejado de hablarme. Cuando comencé a indagar en la historia, que ella me contaba, su historia, ella se dio cuenta que su hija había tenido depresión posparto, pero eso no lo tomó en cuenta. Mi hija ha dejado de hablarme. No había captado la necesidad de su hija. Ella quería y necesitaba ser llenada y esperaba que su hija le dé a ella, ya una adulta, le dé a ella o supla esa necesidad emocional. Pero su hija también tenía sus propias necesidades. No había dejado de hablarle, sino que hablaba menos con mamá, porque también había el otro factor. Cada vez le pregunto, cuando usted habla con su hija, que es 1 vez a la semana, ¿de qué hablan? Bueno, la recrimino, le digo que yo soy su madre. Con razón que su hija no quiere hablar con usted. Con razón que su hija y está en depresión, o ella tiene sus propios problemas, sus propias cargas, y en vez entonces de tener una mamá que le apoye, que le anime, que le dé aliento, porque se supone que la mamá, por ser mayor en edad, es más madura o tiene más experiencias, muchas veces es al revés, ¿no? Hay una diferencia y una inmadurez. La palabra del Señor nos ayuda a aceptar eso, a amar a nuestros padres, a perdonarlos y avanzar hacia adelante. ¿Qué? La cosa es que esta señora estaba estancada y estoy en depresión y necesito que me ayude. ¿Cómo puedo hacer para cambiar a mi hija? Ese era su enfoque. Tuvimos varias secciones. El Señor, gracias a Dios, trabajó un poquito en ella y ella se dio cuenta, tengo que dejar a mi hija vivir y no recriminarle, aprender a relacionarme con ella. Y entonces yo le dije, ¿y su hija regresará a usted? Porque nadie quiere regresar aún a tomar y a beber agua amarga si tiene sed. Y usted le está proveyendo agua amarga en este momento y su hija está pasando por esto. Entonces, problemas de la familia por extensión, cuando sucede eso, podemos robarle a nuestros hijos. Imagínense si su hija, este caso que acabo de compartir, que es verdad. Imagínense que esta hija le dé a la mamá la atención como la mamá demandaba, 3, 4 veces a la semana, y entonces la hija quede con esta carga de la madre que la mamá pone en ella, de su depresión, de sus conflictos, y entonces ahora la hija tiene que lidiar con su hijo y con su recién nacido, y con el esposo. ¿Cómo es que la hija va a transferir lo que tiene? Va a ser en el trato que da a sus hijos chiquitos y a su esposo. Entonces, si viene el esposo y dice, esta mujer cada vez está peor, ¿por qué me trata mal? Yo no entiendo. ¿O por qué mamá grita tanto? ¿O por qué mamá no tiene paciencia conmigo? ¿O por qué mamá no me escucha? Porque no saben que mamá está cargando el dolor de su propia madre. Entonces, roba la atención hacia su familia. ¿Ven? Es un ejemplo chiquito. Entonces, ¿cuál sería la solución bíblica? ¿Cuál sería el mejor consejo? El mejor consejo es, para la señora, tu hija tiene su vida, hay que respetar los límites, ¿recuerden? Los límites hay que respetar. Ella es mamá. Tú necesitas una consejera o una amiga o alguien con quien desfogarte. Tu hija no puede servirte en ese asunto porque ella va a influenciar su modo de vivir y ella va a influenciar a su hogar. Así que si la amas, si quieres a tu hija, tienes que hacer lo mejor para ella. ¿Cuál es el consejo para la hija? Y eso es bíblico. ¿Cuál es el consejo para la hija?
Ama y respeta a tu mamá, pero pon los límites. Mamá, la razón por la cual ya no hablo contigo 4 o 3 veces a la semana, como antes hacíamos 1 hora en el teléfono o pasábamos horas charlando, es porque ahora cuando hablo contigo me siento cargada. Me siento que escucho todos tus problemas y después me abrumo, me siento mal y eso afecta mi carácter, eso afecta mi trato, eso afecta que ya no quiero hablar, estoy amargada. No hago caso a mis hijos o maltrato a mi esposo. Y me he dado cuenta que eso no es bíblico, que yo tengo que tener una actitud correcta, apropiada, de respeto. Entonces tengo que limitar nuestro trato, al menos que tú cambies, pero yo no te voy a forzar. Yo te amo como estás, vamos a hablar 1 vez a la semana y no quiero que me hables de esto. Porque cuando tú me empiezas a mencionar esto, o me comienzas a hablar de los problemas con papá o a echar lodo a esto, entonces yo te voy a pedir que voy a cortar. Te quiero, mamá. Lamentablemente en muchas familias lo que sucede es el pleito y la división. No es bíblico. Ya me tienes harta, ¡fum! Se cortan. Dejaste de ser mi hija, dejaste de ser mi madre. Se cortan. Se dicen todo tipo de lisuras, se cortan. Dios no quiere eso, pero tampoco Dios quiere que carguemos los dolores ajenos y las responsabilidades ajenas. Ese pasajito pequeñito de Deuteronomio 19 nos dice mucho. Ahora, cuidado porque también podemos echar culpa. Nosotros los seres humanos tenemos PhD en esto, ¿ok? Somos expertos en echar culpa a otros porque nos sentimos mejor y es mejor que otros carguen con la culpa de nosotros. Examina tú si has aprendido la mala maña de tus padres de echar la culpa a otros antes de asumir mi propia responsabilidad. ¿Qué es parte de mis límites que me pertenece, mi vida que yo sí manejo? Si me enojo mucho, nadie me hace enojar. Yo puedo controlar eso según la palabra del Señor. Él me ha dado dominio propio. Puedo elegir cuándo enojarme, cuándo no enojarme. Por ejemplo, si el jefe me dice algo que no me gusta y me estoy hirviendo por dentro, sé controlarme, porque de eso depende mi trabajo. Pero si mi esposo me dice algo y me hace hervir, ahí sí reviento con todas y lo mando a la China. ¿Ven cómo uno puede elegir enojarse o no enojarse? O sea, uno es responsable por sus emociones. Uno es responsable por lo que piensa. Nada de que es que tú me hiciste pensar esto. No, no, no. Uno por su propia carnalidad y mente piensa lo que piensa. Y nadie nos pone cosas en la mente. ¿Okay? Entonces, emociones, pensamientos, actuaciones, yo soy responsable. Yo no puedo decir, tú me hiciste golpear la pared porque me enojaste. No, yo soy responsable de eso. Esos son mis límites. ¿Okay? Los niños son vulnerables y ellos van a absorber como esponjas todo lo que ven, todo lo que escuchan en el hogar. Son más vivos de lo que uno cree. Tienen la naturaleza ya apropiada para la maldad. Eso es lo que nos dice la Biblia, que somos concebidos en pecado. David en el Salmo 51. Así que eso tenemos en contra. Son bellos, inocentes, pero propuestos o vulnerables hacia el mal. Así que tengamos cuidados. ¿Okay? Ahora, la Biblia habla acerca de ídolos, aquellas cosas que cuidamos y guardamos y adoramos. Y permítame proponerla que nuestras compulsiones o adicciones son ídolos. Si yo no puedo o no quiero controlar mi adicción al alcohol, ese es mi ídolo. A ese yo le estoy riendo culto. Es más fuerte que yo. Necesito la liberación de Dios. Y hasta que yo no me rinda, voy a seguir luchando con ese ídolo del alcohol. Y hay otros ídolos que ya le he mencionado. La ira, el sobretrabajo, etc. ¿Okay? Y nuestros ídolos, nuestras compulsiones, nuestras adicciones se manifiestan en rebelión y dolor en nuestros hijos. Ellos cargan con eso. ¿Okay? Con nuestros ídolos. Miren lo que dice Ezequiel 18:2. En la segunda parte.
Y esto era el lema de Israel en aquellos tiempos. Con esto se lavaban las manos, ¿ok? Esta era la forma de echarle la culpa a Dios. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Es un proverbio que ellos decían en aquel tiempo. Nuestros padres hicieron esto y nosotros la estamos pagando. Qué injusto que es Dios. O sea que porque mi padre hizo eso, ahora yo tengo que pagar platos rotos. ¿Han escuchado eso? Bueno, el psicoanalista Sigmund Freud nos dice, échenle la culpa a sus padres. La Biblia no nos dice eso, totalmente contrario a la Biblia. Si ustedes leen todo el pasaje de Ezequiel 18, nos habla de que Dios hace a cada persona, en la palabra alma, a cada alma responsable por su propia vida. Ni los hijos pueden culpar a los padres, ni los padres podrán culpar a los hijos. Miren eso. Dios distingue los términos de a quién vamos a echar la culpa. O sea que tú, yo, somos responsables ante Dios. No echemos la culpa a nuestros padres. Que por culpa de mi papá que fue alcohólico yo soy asá. Que por culpa que mi mamá tuvo depresión soy así. Ya hemos dicho que sí influenciamos. Pero yo no puedo decir lo que dice la palabra del Señor y la realidad. Yo no puedo estar estancada en una manera de relacionarme o de vivir porque mi papá o mi mamá hicieron esto o hicieron aquello o no hicieron esto y no hicieron aquello. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Poder entender cómo o de qué tal manera influenció lo que mi padre hizo mal o no hizo. Y entonces cortar con esa raíz y ser diferente ante los demás, ante Dios, y así ser responsable por mi propia vida. Hay dos principios que quiero compartir con ustedes. El primero es simple. Tú eres responsable ante Dios por buscar sanidad, restauración, perdón y romper con la cadena de depender de otro ser humano, para que supla a tus necesidades. Porque ese es el trabajo de Dios. Y acá lo podemos aplicar a la relación matrimonial. Muchas veces esperamos, voy a hablar en caso personal, ¿no?, que nuestros esposos suplan nuestra necesidad emocional. Que mi esposo no me escucha suficiente o no me presta atención. Y queremos que él supla a esa necesidad que yo tengo. Pero la realidad es que nadie, ningún ser humano, ni mi esposo, ni mis padres, ni mis hijos, podrán suplir a la necesidad o al vacío que yo tengo por dentro. Eso solamente va a ser suplido por la presencia, por la palabra de Dios en mi vida. Y entonces podré aceptar los errores y defectos de otros y saber entonces lidiar con eso. Y en vez de demandar, es que tú no me prestas atención, es que tú no me consideras, en vez de demandar, poder entender y saber entonces pedir correctamente, porque Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos cuando sabemos pedir. Pero si pedimos incorrectamente para nuestros egoísmos y nuestros placeres, nada sucederá. El segundo principio es este. Si entramos, fluye del primero, ¿okay? Que uno es responsable ante Dios por suplir las necesidades que solamente Dios puede suplir. Las demás cosas vienen por añadidura. El segundo principio es, si entramos en relación con Dios, podremos romper la tendencia de dañar, de pecar, de fracasar en nuestras relaciones y de entender cómo nuestra relación con nuestros padres nos ha influenciado, y voy a poner acá para mal, teniendo el caso de David, y cómo esto, si no sano, restauro esa área de mi vida, cómo esa influencia para mal puede influenciar en mi relación con mis hijos. Y entonces paso la batuta, la tomo de mi padre o de mi madre y se la paso a mis hijos, esa mala influencia. Y así sigue de generación en generación. Entonces el cambio empieza con uno, como adulto. ¿Okay? Nosotros necesitamos entender los límites necesarios en nuestra relación con nuestros hijos, sean que sean niños, sean que sean adultos. Un pasaje más,
Ezequiel 20, 18. Antes bien, dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 20 de Ezequiel y Dios hace un resumen de cómo el pueblo de Israel se ha comportado con él, desde Egipto hasta Babilonia, hasta el exilio. Dios hace un resumen en todo ese capítulo 20 de Ezequiel que ustedes pueden leer. Y en todo el capítulo el pueblo se rebeló e hizo lo que le dio la gana. Entonces acá Dios está llamando a los hijos que no imiten las malas costumbres, las malas prácticas, las mañas de sus padres, porque esas se pasan. Así como el DNA, esas se pasan. ¿Okay? El pecado se repite cuando no es arrancado de raíz. Entonces la pregunta, estamos ya terminando la primera parte para ir al break y continuar con la segunda parte y concluimos. La pregunta ¿es nuestra familia codependiente? Y por lo general, toda familia, porque no es perfecta, sí tenemos grados de echar culpas, de asumir responsabilidades que no son nuestras. Así que no nos sintamos mal por eso. Pero al entender y estar consciente de nuestro propio caso, al examinar objetivamente lo que pasa con mi familia, debemos de hacer algo para cortar con ese ciclo. ¿Okay? Esa es la idea. Algunas preguntas para ponerlos a pensar. Permítanme hacerles. Consideren esto. Por ejemplo, ¿rompes fácilmente tus promesas a tu esposa, a tus hijos? ¿Dudas si realmente conoces a tus hijos? ¿Te mantienes muy ocupado en tu casa constantemente? ¿No sabes disfrutar del tiempo? ¿Siempre hay algo por qué preocuparse? ¿Hay alguien en tu familia, sea el padre, sea el hijo, que usa regularmente alcohol o sustancias que alteran el humor? ¿Dependes de los fármacos para dormir? ¿Dolores de cabeza constantes? ¿Para relajarte? ¿Para comer? ¿Hay rivalidad constante en tu hogar? ¿Hay guerra en tu familia? ¿Evitan tus hijos a un padre y se pegan demasiado al otro? O sea que, por lo general, nuestras familias latinas, lo que he observado es que el papá está ahí, pero yo estoy más con mamá. Y mi mamá es mi ayuda, mi auxilio, mi aliada, y papá es el ogro, el enemigo. Sí, papá, te quiero, pero de lejitos. No debe de suceder. ¿Consume tu tiempo e intereses el trabajo, los quehaceres del hogar o servicios sociales, arreglando la vida de gente aparte? O sea, soy buena ayudando a los demás, y en esto podemos caer nosotros los que estamos en esto de la consejería. Somos buenos, me voy a poner en el bote, somos buenos arreglando la vida de los demás, dando consejos, pero cuando se trata de mi propio hogar no sé lidiar. No sé cómo dirigir ni responder. Y se cumple entonces ese refrán que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. O quizás sea un pastor en la iglesia, un ministro, y esté encargado de dirigir toda una congregación, de ministrar necesidades. Pero cuando miro mi hogar, caos, perdiendo la batalla, crisis. Sucedió con David. ¿Has disminuido el aspecto de intimidad sexual en tu matrimonio? Porque esto es una banderita roja. Cuando disminuye la intimidad sexual, emocional en tu matrimonio, es una banderita roja. ¿Se ha expresado tu sexualidad fuera del matrimonio? Quizás no has sido infiel, como dice la palabra, físicamente, pero muchos tienen amigos cibernéticos, se contactan con amigos de la secundaria, recuerdan amores. No se han encontrado, pero todo es por cartas y internet. Infidelidad delante de Dios. ¿Ha sucedido eso? ¿Está tu matrimonio en problemas? ¿Has juzgado con la idea de separación o divorcio?
¿Habrás contemplado la idea? Bueno, todas esas preguntas es para considerar, porque si estamos en ese bote, y las preguntas las he hecho basadas en la realidad, porque quizás la mayoría podemos decir, uy, claro que sí. Tenemos una familia donde otros están tomando responsabilidad por mí y yo por otros. Tengamos cuidado con eso. Resumimos entonces. El último punto, antes de resumir. El abuso es otro dolor que cargamos de nuestros padres. Y voy a definir brevemente lo que es abuso, porque generalmente entendemos abuso por físico. Me pega, me trata mal, no físicamente hablando. Pero cuando llamamos por abuso, cuando hablamos de abuso, no solamente es físico, puede ser sexual. ¿Okay? Toma diferentes formas, pasivas como activas, y es difícil de reconocerlos. Por ejemplo, abuso sexual. Pasivo. Cuando somos intrusión en la privacidad de nuestros hijos, y no estamos hablando, por ejemplo, lo adecuado que podemos bañar a nuestros niños cuando son chiquitos, cuando son bebés, pero cuando ya comienzan a tener una edad donde ellos mismos pueden asearse por sí solos, y al menos que necesiten una ayuda o algo, yo no debería estar ahí entrometiéndome en la privacidad de su aseo, hay que tener cuidado. Exponerme, desnudarme, como mi hijo de 10 años, 12 años, viéndome desnuda, que es una forma de abuso sexual pasivo. A muchas familias tienen esa costumbre como algo normal, no hay nada malo, pero recuerden que nuestra naturaleza viene ya corrompida y tendencia hacia el mal. Entonces estoy influenciando o fomentando algo que no quiero que sea en la mente de mis hijos, y menos por mí, que soy la madre. Hay que tener cuidado. Los niños se sienten incómodos. La idea es que el abuso ocurre en los niños cuando la tarea de desarrollo que debe de ocurrir en su etapa natural ocurre antes. O sea, si un niño, por ejemplo, es expuesto a actos o lenguaje o observación sexual a los 7 años, no es correcto. Pero a los 13, 14 está curioso y quiere saber. Y hay que saber entonces cómo hablarles o cómo mostrarles. Con esto hay que hacer un paralelo, porque conocemos en nuestra cultura, y yo he escuchado en mi país, por ejemplo, que hay que hacer cuando es época de hacer al niño hombre. Entonces ahí el papá o el tío, el amigo se lo lleva al niño a un burdel, porque es época de que sea hombre, porque es el temor de que si no sea homosexual o no, rarito. Entonces llega una edad en donde es época de hacerlo hombre y allá va el niño a sus 13, 14 años a ser expuesto a abuso sexual. No está preparado para eso. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Hablar con el niño, conversar, indicarle de acuerdo a su entendimiento, y poco a poco va aprendiendo. Mejor en la casa que afuera en la calle. Y hemos visto la semana pasada que el ser hombre no se trata de ser macho, ni que tira las paredes o que violenta, y hemos estudiado en el Día del Padre que ser hombre es hacer las cosas según como Dios manda. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos? El consejo que da David a Salomón. Ok, entonces abuso sexual, abuso verbal, maltrato. Ahora, de vez en cuando se nos puede salir un maltrato hacia nuestros hijos. ¡Ay, ya me tienes harta, muchacho del demonio! ¿No? Y se nos sale la palabra. Pero si mi forma de tratar a mi hijo es así, diaria, constantemente, que minimizo, me burlo, me mofo, no considero, lo ignoro a mi hijo, es como me relaciono, es parte del abuso verbal. Hay que tener cuidado porque nuestras palabras tienen que ser para edificación y no para destrucción. Es lo que dice la palabra en Efesios 4:25. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea sazonada con sal, la que sea agradable a los oídos de los oyentes. Y sí caemos, se nos sale una palabra cuando nos enojamos, pero cómo yo me relaciono, podemos caer en el abuso verbal. Abuso emocional. Este sí es interesante porque caemos acá.
Miren, escuchen a esta definición. Cuando compartimos los problemas de pareja, matrimonio, con nuestros hijos, y no estamos hablando de hijos adultos, estamos hablando de hijos dependientes de nosotros, que están en nuestro hogar, sea adolescente, por ejemplo, que no es suficiente maduro para entender los problemas de una pareja, pero lo compartimos porque tengo esto en mi corazón que me molesta. Hija, tú no sabes, la madre diciéndole a la hija de 14 años, que tu padre me maltrata cuando estamos en la cama y comienza a hablarles y le carga esto a la hija. Totalmente indebido. Permítame brevemente compartir, antes de ir a esto, la anatomía del incesto emocional. Ese es un ejemplo, ¿ok? Génesis 2:24 es el fundamento de toda relación, porque empieza con el hogar. Ustedes se lo conocen de memoria. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hemos estudiado eso en detalle. Y la unión que está hablando acá es de esposo a esposa y no de esposa o de madre a hijo, o de padre a hijo o a hija. Esas uniones no son bíblicas cuando hay esas alianzas. Lo que es saludable, por ejemplo, lo que no es abuso emocional, es que el apoyo viene de los padres hacia los hijos. Los padres están ahí para apoyar a los hijos. Lo que es abuso emocional es cuando los hijos están para apoyar a los padres. Es que tengo que vivir así, tengo que hacer esto porque mi papá es alcohólico, mi mamá trabaja y es la forma como debemos de vivir. Es la única manera de poder mantener la familia. Entonces los hijos están ahí para apoyar. Y estamos hablando de hijos dependientes, no de hijos maduros adultos, dependientes. Saludable, cuando los padres son fuertes en sus límites y se identifican y son capaces de amarse y mantener su relación constante. Emocional, abuso emocional, cuando los padres no tienen límites personales o una buena identidad personal y no saben lo que quieren. Entonces reciben consejo de sus hijos. No sé qué hacer, hija, de 10 años. Tú dime qué debo de hacer. Guíame. ¿Tú crees que deberíamos de dejar el hogar y abandonar a papá? O la hija de 8 años, mamá, o el hijo de 8 años, mamá, vámonos de la casa porque papá te pega mucho. O papá te maltrata. Vámonos, por favor, deja este hogar. Sucede, ese es abuso emocional. Saludable, el matrimonio es estable. Con estable no quiero decir perfecto, sino que estable. Abuso emocional, cuando el vínculo del matrimonio es débil, se rompe, y el matrimonio es inestable, entonces los hijos ocupan los lugares de los padres. Entonces ahora la mamá se casa con el hijo llega a ser como el padre de familia. Entonces tenemos hijos o niños trabajando a los 10 años, porque no hay hombre en su hogar y el niño tiene que sacar la familia adelante, y qué bueno, qué honorable, pero se queda estancado en ese rol, en ese papel, y así vive toda su vida hasta que se casa con su esposa, pero sigue casado con la madre, cargando las emociones y la culpa de la madre hasta que no lo resuelva. Y no entiende por qué no puedo ser feliz con mi esposa, por qué paro amargado, por qué no soy satisfecho en mi vida, qué pasa si tengo de todo. Porque tiene una relación incestuosa emocionalmente con su madre que se originó cuando era pequeño y no ha sabido confrontarla. No ha sabido decir, mamá, te amo, te quiero, te respeto, pero yo no soy tu esposo, yo no soy papá. Yo tengo a mi esposa. No ha sucedido eso. Eso es muy común en las familias latinas. Por el sufrimiento que se pasa, por el quebrantamiento en el hogar, he visto, he observado, muy común, que las madres tomen entonces al hijo y lo hagan hombre desde antes, en el sentido emocionalmente, que cargue con el peso del hogar. Entonces ahora el hijo así vive el resto de su vida. O la hija, niña de los ojos de papá, porque la mamá es depresiva, ansiosa o compulsiva, le gusta limpiar, lo que sea. Entonces ahora papá se casa con la hija y ahora la hija como adulta tiene que vivir de tal manera que agrade a su padre.
porque ya hay ese vínculo, esa relación. Y no es feliz si papá no está bien. ¿Me entiende? Hay ese vínculo. Podemos dar más ejemplos. Ok, voy ya terminando. Regreso con este versículo. Ahí. Mateo 19, 13, 15. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si me permiten leerle el pasaje. Mateo 13. Versículos 13 al 15. Miren lo que dice. Mi versión, la que estoy leyendo ahorita, es la nueva versión internacional. Mateo 19, 13, 15. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner la mano sobre ellos, se fue de ahí. Y acá tenemos el ejemplo cuando los discípulos impedían que los niños lleguen a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo enseñaba el rabí, maestro, y los niños molestan, ¿no? Hacen bulla, distraen. Esto es para adultos. Los niños no tienen nada que ver acá. Y Jesús usa esa ocasión para decir, no, de tales es el reino de los cielos, y los bendice. Quiero usar este pasaje porque muchas veces nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro modo de vivir sirven como impedimento para que nuestros hijos busquen las cosas de Dios. ¿Ven ahí la relación? Muchas veces nuestra forma de ser como padres impiden, bloquean, sirven como piedra de tropiezo para que nuestros hijos se interesen por las cosas de Dios. Y en un sentido hacemos lo que hicieron los discípulos, impedir. Eso está en Mateo 19, 13 al 15. El principio número 3. Nunca, concluimos, es el trabajo de los hijos, los que son dependientes del hogar, no estamos hablando de hijos adultos, ya vamos a hablar de hijos adultos cuando regresemos. Estar para los padres. Es el trabajo de los padres estar allí para los hijos. Los hijos no son lo que edifican la casa, sino los padres. Eso es lo que nos dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma. Son los padres como autoridad ante Dios los que edifican la casa. Y los hijos entonces siguen ese ejemplo, no los hijos. Entonces, todo lo que pasa en nuestra familia, principio 4, no importa cuán cuidadosamente lo pongamos debajo del colchón, lo ocultemos, impacta a nuestros hijos. Todo lo que pasa en nuestra familia. Uno dice, no se entera porque es bebito, no sabe todavía lo que está sucediendo entre nosotros. Mentira. Ya las mañas se cogen desde muy pequeñito. No sabrá hablar, no sabrá comunicarse, no sabrá expresar. Un bebé, un infante, pero ya está cogiendo las mañas de cómo funciona la familia, cómo es mamá, cómo es papá, qué sucede, quién tiene problemas, quién carga con la culpa, quién echa culpa, todo ese paquete. Josué 7, 15, 24 es la historia común, la conocemos de Acán. Recuerden que cuando el pueblo entra a tomar Jericó, la primera parte de la conquista de la toma, Dios le había dicho que todo tenía que ser quemado y ofrecido en sacrificio hacia Él. Era parte, y ¿por qué no podían tomar de eso? Porque iba a ser anatema, era para Dios, era ofrecido en sacrificio a Dios. Entonces, si se tomara algo, quedaban contaminados y tenían que perecer en muerte. Esas eran las consecuencias por tomar de las cosas que Dios había consagrado para Él. Y era todo Jericó. Bueno, a cambio algunas cositas en Jericó que dijo, esto va a ser pérdida si termina quemándose. Una alfombra bellísima,
de Egipto, oro, esto, el otro. Nadie se va a dar cuenta si me lo guardo y lo pongo bien bajo tierra. Nadie sabe, pampa mayo, cuándo se necesitará ahorritos. Y entonces Acán codicia, desea, toma, hurta lo que era para Dios, que debía ser quemado, y lo guarda. Y cuando va entonces Israel a la próxima batalla, hay un pueblito chiquito. Israel dice, si con Jericó ganamos, siendo un pueblo fuerte y grande, con Ai no necesitamos enviar a todos, ganaremos. Y cuando van a Ai, sucede que pierden. Y Josué se lamenta, y para esto, Señor, nos has entrado a la tierra. Ustedes pueden leer el pasaje, y Dios le dice, alguien ha tomado del anatema. Hay pecado en Israel. Y comienzan a investigar y se enteran que es Acán. Y la cosa que a nosotros nos impacta es que él y toda su familia, incluyendo animales, mueren. Y uno dice, pero ¿tan malo es Dios? Si la culpa fue del Padre, ¿por qué todos tienen que perecer? Porque Dios había dicho que no podían tomar, porque el que tome iba a contaminar todo lo que era bajo su techo. Y Acán no escuchó eso porque pensó, Dios no nos ve. Dios solamente ve cuando estamos en la iglesia, pero lo que hago en mi cuarto, con mi computadora, Dios no ve. Lo que hago en el chat, Dios no ve eso. Y la Biblia nos dice, qué error más grande si Dios es omnisciente y omnipresente. ¿A quién estamos engañando si no es a nosotros? Y entonces muere todo. Lo que quiero decir con esto, Acán pecó y ocultó su pecado tomando del ofrecido a Dios y así contaminándose y contaminando a los suyos. Tenía que padecer junto con su familia y bienes. Y la idea acá es, tus actitudes, tus acciones, mis acciones contaminan a nuestros hijos. Se pasa. Voy a parar acá para tomarnos un break, un tiempo, y así entonces poder regresar a la segunda parte con la conclusión y tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Sí, vamos a tomar 15 minutos de break y así regresamos entonces a la segunda parte. Si tienen preguntas, anótenlas. Si hay algo que aclarar, algo que no está muy claro por la segunda parte. Concluyo la primera parte diciendo que el fundamento de toda buena relación es hacer paz con Dios. Porque el ser humano no puede estar en paz con otras personas, no puede restaurar su relación con otras personas si no tiene paz con Dios. Pónganse a pensar, cuando tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y aceptamos su perdón, su limpieza sobre nuestras vidas vuelven a ser nuevas. Y Él entonces nos da el poder a través de su palabra, de su Espíritu Santo, para que podamos vivir vidas diferentes a las que teníamos antes. Eso es parte de su promesa. Toda buena relación empieza con Dios. 2 mandamientos que Dios dio, principales de la ley. Se resume la ley, amor a Dios y amor al prójimo como a ti mismo. En eso depende la ley de los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10:27. Hacer paz con Dios es entender quién es Dios, porque entramos en una relación con Él, y qué no es Dios. Dios no está para suplir a mis caprichos. Dios no está para darme lo que me va a hacer daño. Dios no está para que cambie a la persona que yo quiero que cambie. Él empieza con uno. La paz con Dios viene cuando aceptamos su omnisciencia, su amor. Cuando entendemos que Él nos perdona y porque Dios nos perdona, nosotros podemos perdonarnos y perdonar a otros. Ya hemos hablado del tema del perdón y ustedes pueden escuchar más sobre eso. Un ejemplo común que nosotros como personas experimentamos es la depresión. La depresión es la ira cuando la ponemos adentro de nosotros, cuando guardamos ira en nuestro corazón, o sea, internalizamos la ira, guardamos la ira dentro de uno,
Y no sabemos entonces por qué a veces me enojo sin razón. No sé si le ha pasado o han escuchado de otros que dicen de usted, pero ¿por qué te enojas? No hay razón para que te enojes, o estás exagerando, o estás magnificando las cosas, o estás explotando por gusto. ¿Qué te pasa? Y es que hay dolor interno nuestro que se ha convertido en ira interna, y como no hemos lidiado con eso, lo presentamos en diferentes circunstancias con diferentes personas. Entonces, si hacemos paz con Dios, entenderemos lo valioso que es nuestra vida, que no vale la pena vivir en depresión, que la vida que Dios nos ha dado es corta y hay que sacarle el provecho máximo y el servicio para Él máximo. Entonces, si hemos visto los problemas que acarreamos de nuestros padres, el dolor que acarreamos de nuestros padres, que es el cargar con culpas ajenas, el echar culpa, la falta de atención, el abuso. Esos son dolores que se pasan de generación a generación. Ya hemos definido esos. Entonces, ¿cuál es el camino a la recuperación? ¿Quién soy por dentro? ¿Qué debemos de hacer? Hay 5 pasos para la sanidad y lo he puesto así, pero ustedes pueden manejar sus propios pasos, pero es importante que haya estos ingredientes, que es muy indispensable. Y esto es bíblico. Considerando el caso de David, David no atacó el problema, que al final vivió las consecuencias que el profeta le dijo. Primero hay que dejar de negar el problema. Nosotros los seres humanos somos expertos en la negación. Es que no hay ningún problema. Mi familia es perfecta. Estamos todo bien. Mi matrimonio está bien. Tenemos paz. Es perfecto y se está derrumbando. Negación. Otros ven el problema en mi familia y yo mismo no puedo verlo. Otros ven el caos en la crianza con mis hijos, que mis hijos, los niños demuestran a través del mal comportamiento los problemas internos de la familia. Uno trata de ocultarlos y poner ventanas oscuras y que nadie se entere de lo que pasa, y no se dan cuenta que los niños lo están actuando, todo lo que pasa acá adentro que yo quiero tapar. ¿Okay? Es interesante que las maestras de los niños se dan cuenta, no porque hablan en detalle, sino cómo se comportan de los problemas del hogar. Entonces, deja de negar el problema. Hay un problema en el hogar, hay un problema con mi conducta, hay un problema de adicción, hay un problema compulsivo, hay que enfrentarlo. La segunda cosa es, y acá es donde entramos en la parte de observar, no con el propósito de echar culpa, como nos dice Sigmund Freud, pero con el propósito de reconciliar, como nos dice Dios. Examinar nuestra propia infancia. ¿Saben que la Biblia dedica todo un libro? El autor se llama Salomón, se le atribuye a Salomón los dichos, no solamente de Proverbios, pero Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro que describe la vida desde el punto de vista humano. Y si nosotros nos volvemos observadores de nuestros hijos y de nuestra propia conducta, seremos buenos psicólogos. Hay que saber observar y prestar atención. Porque eso es lo que es la psicología, el estudio del comportamiento humano, porque tiende a repetirse lo mismo. Entonces los psicólogos solamente son gente que se dedican a observar y estudiar los diferentes patrones, las diferentes personalidades, cómo eso intercambian, juegan, y es por eso que pueden aconsejarte o sugerirte, porque han pasado horas observando. Entonces tú mismo puedes aprender a examinar tu propia infancia. ¿Qué tuviste, qué no tuviste? Las cosas que no tuviste como adultos debemos de saber pasarlas por duelo. Déjenme explicarles eso. Muchas veces nos estancamos, y ese es el punto número 4, ¿okay? El pasar por duelo Pero muchas veces nos estancamos en el porque no tuve una mamá, porque no tuve un papá, porque mi mamá no me hizo, porque mi papá no me dio, porque mi papá no supo jugar conmigo. Nos estancamos ya adultos, no niños.
Nos estancamos en los defectos, los errores, lo que no hicieron nuestros padres, lo que hicieron mal, y entonces amargamos nuestras vidas. ¿Okay? Y fracasamos en nuestra relación. ¿Qué debo de hacer? Debo de empezar a entender, a poder perdonar, primer punto, perdonar lo que no fue o sí fue mi papá, mi mamá, perdonar delante de Dios, teniendo paz con Dios, perdonar y dejar ir. Y si somos maduros, entenderemos o buscaremos entender, si somos maduros, ¿no? Y queremos tener quizás este sentido en nuestra mente, ¿por qué mi mamá actuó así? ¿Por qué mi papá actuó así? Estaba compartiendo con un señor ya de 64 años. ¿Okay? Esta fue una persona que vino a verme cuando estaba dando consejería. Y él me comentaba, me habló de su vida, su esposa, sus hijos, etc. Pero él me estaba hablando, a los 64 años, a él le dolía por qué su papá se había vuelto un alcohólico y había abandonado emocionalmente el hogar. A él le dolía, tenía un dolor que hasta los 64 años cargaba. Y él vino a decirme, hasta ahora consume mi vida, no soy feliz. Y la cosa es que el señor se había vuelto alcohólico. Había seguido los pasos del padre. Él, dándole duro al padre, él mismo había caído en eso. Y claro, él echaba la culpa al papá, ¿no? Por culpa de mi papá, ahora soy lo que soy, alcohólico, y negaba sus problemas. La cosa es que para poder él recibir ayuda con el alcohol y liberarse de esa atadura del alcohol, él tuvo que perdonar a su padre, reconocer que había un problema con él, perdonar a su padre, no hizo paz con Dios porque no era cristiano, pero usó los principios bíblicos de lo que habla la palabra, sin abrirle la Biblia. Perdonar a su padre si quería tener paz con él y entender entonces que su papá vivió su alcoholismo por algún problema, alguna causa, algo que él no tiene control sobre, que pasó en la vida de su padre. Puede ser que él sepa, puede ser que no. Por lo general no sabemos. No sabemos qué es lo que llevó a nuestros padres a ser lo que son. Pero si preguntamos, indagamos, podemos averiguar y entender, empatizar. Por ejemplo, con este señor trabajando, él entendió que su papá había perdido un hermano en la guerra, un tío. Pero él no creía que causaba eso dificultad, ¿no? No solamente perdió un hermano en la guerra, pero que su propio padre murió de temprana edad. Y así su papá se tiró al alcohol. Pero lo que a él le tocó vivir como niño era un padre alcohólico, sin entender obviamente las circunstancias que lo tiró al padre al alcohol, que no estamos justificando porque cada uno es responsable de decir sí o no, pero como niño él estaba estancado. ¿Por qué tú no estuviste ahí para mí? Ahora de adulto, siguiendo estancado como niño, amargado con esa culpa que no era de él, era de su padre, pero ahora la vivía porque se volvió alcohólico también. Él tenía que llorar lo que no recibió y perdonar y entender. O quizás no entender, pero aceptar. Y así moverse hacia la sanidad. Lo poco que le queda, ¿no? Pero sin Dios no es perfecto, no es completo. Entonces nosotros tenemos un instrumento poderoso en nuestras manos. Examinando tu propia infancia, entender y empatizar, perdonando. Decir adiós a las cosas que no proveen seguridad verdadera. Muchas veces cuando estamos estancados en estas adicciones y compulsiones, recuerden que hacemos ídolos. El alcohol es un ídolo, el sobretrabajar, el codiciar más es un ídolo, el dinero, las cosas materiales. Y pensamos que teniendo más dinero o teniendo una casa más grande o una ropa, un carro o el estándar de vida así, eso suplirá mi vacío y me sentiré mejor como persona. Y la realidad es que eso es mentira. Porque si ninguna persona puede suplir a nuestras necesidades emocionales, ni aún mi esposo o su esposa, ¿qué les hace creer que lo material sí lo va a hacer? Menos
menos. La única persona que puede suplir es Dios, a través de su palabra. Entonces, decir a Dios aquellas cosas que no proveen seguridad estable en nuestra vida. 4, lavar el dolor con el proceso del duelo. La Biblia está llena de lamentaciones y de duelo. Podemos usar los salmos, las oraciones de los salmos, y llorar y lamentarnos, gemir por todas las cosas que no recibimos, en vez de quejarnos, maldecir, echar culpa, que es lo que hacemos. Podemos lamentarnos y despojarnos delante de Dios y hacer duelo por lo que no recibimos o por lo malo que recibimos. Señor, tú sé mi sanidad. Y entonces afirmarnos en la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los salmistas y podemos hacer los salmos los nuestros. Y eso es un consejo que dan los psicólogos seculares. Es necesario pasar por el duelo, el lamento. ¿Y saben qué? Eso está en la Biblia, eso es bíblico. Eso es bíblico, eso es lo que hizo David. Duelo, se lamentaban, ayunaban, se rasgaban las vestiduras. Costumbres de aquellos tiempos. Nosotros podemos hacer diferentes cosas o formas de procesar nuestro duelo o pasar nuestro duelo, pero es necesario sufrir, llorar, lamentarnos y despojarnos delante de Dios. Y número 5, porque si nos despojamos, ¿qué vamos a meter entonces adentro de nuestras mentes y nuestro corazón? Es importante edificarnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer madurar como personas y nos va a edificar, es lo único. No podemos pretender madurar leyendo investigaciones o consejos seculares, porque solamente será información acá, pero no traerá cambio acá. Nosotros queremos cambiar completamente, no solamente intelectualmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces acá está el principio número 5. Ustedes pueden leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 20, es otro pasaje que ustedes pueden leer. Pero acá se recuenta la historia y dice que el dinero, la abundancia, el afán, el sobretrabajar no satisfacen. Eso es lo que dice Eclesiastés 5 del 10 al 20. Y se menciona esta palabrita clave que desnudo saliste, desnudo volverás. Hay que aprender a aceptar lo que tenemos, hay que aprender o saber dar gracias y tener satisfacción, palabra clave, de lo que Dios da y no querer más y más, que no trae satisfacción. Cuidado o cuídate de la codicia, porque esa sí es idolatría, según Colosenses 3:5. Pablo habló de su experiencia en Filipenses 4, 11 al 13, y él dijo que ha sabido vivir en abundancia como vivir en necesidad. Y en todas esas cosas, ya sea en abundancia y necesidad, ha sabido, ha aprendido a tener contentamiento. No que cuando hay necesidad me quejo, lloro, lamento, amargo mi vida, amargo a los que me rodean, y cuando tengo abundancia soy una indiferente, una malagradecida, todo me lo merezco, este sentimiento. No, Pablo dice no, el secreto es saber estar contento con lo que tienes. Y entonces viene ese versículo clave que lo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? Nuestra fortaleza no viene de la abundancia de las cosas, como lo dijo Eclesiastés 5. Nada de eso proveerá a nuestro contentamiento. Nuestro contentamiento y satisfacción vendrá de nuestra relación con Cristo. Él es el que nos fortalece cuando tenemos hambre, como cuando tenemos muchas cosas y sabemos usarla para su gloria y sabemos vivir entonces. El poder humano, principio 6, es insuficiente. Se necesita el poder de Dios. ¿Okay? Y otro pasaje que Pablo habla es 2 Corintios 12, 8 al 10, donde Dios dice, mi gracia es suficiente, bástate de ella. Esa fue la experiencia de Pablo. Termino entonces
Porque acá en la reintegración, para poder sanar y reintegrar después de darle esos 5 pasos de no negarnos, vivir el duelo, conoce tu pasado, edificarnos con la palabra de Dios, es importante reintegrarnos, porque la palabra de Dios predica reconciliación. Es lo que predica Dios, es el mensaje de Dios. Reconciliación primero con Él y después reconciliación entre nosotros. Y entre nosotros implica nuestra familia. Hebreos 10, 23, 25. Nos encanta tirar este pasaje a la gente que le gusta ausentarse de la iglesia, ¿no? Nos encanta darles bofetadas con este pasaje, pero permítame hablarles en otra forma. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las obras. No dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día que se acerca. El énfasis que quiero hacer no es en no dejarnos de congregarnos, aunque eso es importante. Pero el énfasis que quiero hacer es el versículo 24. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si estoy teniendo problemas en mi familia, si mi familia no es cristiana, y uno dice, bueno, acá me estás hablando de tener paz, de considerar a Dios, de edificarnos, pero estoy sola, soy la única cristiana y mi familia no tiene en cuenta a Dios. ¿Cómo hago? Bueno, he aquí la importancia de la familia de Dios. Porque la familia de Dios, la familia local, estamos hablando como esta congregación, quizás ustedes tengan su propia congregación, debe estar ahí para que la apoye a usted, ya sea en consejería, en instrucción bíblica, en exhortación o en estimularnos para seguir adelante, para amarnos. La iglesia, los hermanos deben de estar ahí para fomentar en: tienes que perdonar a tu padre, aunque tu padre fue un alcohólico o te maltrató o no te dio la atención, la iglesia debe estar ahí para decir: tienes que perdonar. Y no debería estar la iglesia para decir: se va a ir al infierno, pues que se queme. O condenar al hombre y mandarlo al infierno. ¿Eres una mujer que ha sido abusada? La iglesia debe estar ahí para tener paz con Dios, define tus límites, protégete, porque Dios no quiere que estemos en una relación tormentosa, pero tienes que perdonar a tu marido. Si él busca ayuda, tienes que reconciliarte con tu marido, buscar establecer el matrimonio. La iglesia debe estar ahí para apoyar lo bueno que Dios ha dado. Y sí, ser una voz para cuando hay injusticias, cuando hay abusos y no hay cambio, entonces proteger. Pero no debe estar ahí para juzgar sin saber, para condenar. Debemos estar ahí para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Exhortándonos, y me encanta esa palabra exhortándonos, porque en 1 Corintios 14 el don de profecía tiene ese fin también de exhortarnos. Y nosotros lamentablemente por costumbre entendemos que el único que exhorta es el pastor, ¿verdad? Se para, predica su mensaje y exhorta. Pero no dice que el pastor los exhorte. Ahí está en el verbo de que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo debemos de estar en esta práctica de exhortación. O sea, no solamente el pastor tiene la autoridad para exhortarnos, instruirnos con la palabra, que es bíblico, amén, pero que Dios usa a cada miembro conforme a su don y lo usa para exhortar y hablar verdad. Entonces el pastor también recibe exhortación de sus ancianos, de sus jóvenes, de la gente que está ahí, que quiere lo mejor para él, que ora por él, que lo ama. El pastor también escucha exhortación y no solamente es él dando la exhortación. O sea que estando acá, siendo maestro o lo que sea, no es que yo doy la exhortación, yo necesito del cuerpo de Cristo para escuchar la exhortación de Dios. Es mutuo. Porque quizás mi hogar esté cayéndose y yo no me dé cuenta. Sea David, sea el pastor, sea la consejera, sea la maestra. Ok, entonces, estoy terminando. El creyente no vive en una isla.
No estoy hablando que no hay creyentes en Cuba ni en el Caribe, no. El creyente no vive aislado, es lo que quiero decir, para mantenerse firme en la fe. O sea, yo no puedo mantenerme firme en la fe en mi casa escuchando prédicas o viendo la televisión. Yo necesito el cuerpo de Cristo como solamente un pasajito de la Biblia lo dice, y hay muchos otros pasajes. Es necesario la congregación de los santos, ya hemos visto por qué. Todos deben recibir exhortación, y esto es todos. El pastor no está exento, y esto incluye a los líderes. Cuidado, líderes, si caemos en el orgullo y no nos gusta escuchar ni recibir exhortación. ¿Ok? Entonces, resumiendo, pasos para restaurar la unión en tu matrimonio y en tu familia, porque se aplica. Estoy resumiendo. Dejemos de echar la culpa. Ya hemos hablado de eso. Suspende el ciclo de echar culpa. Asume responsabilidad sin comentar en las fallas de otro. Nuestra tendencia es echar culpa ahí. Sí, pero tú hiciste esto y aquello. No, yo soy responsable por esto. ¿Okay? Tercero, comprométete a la recuperación. Señor, tú eres el único que me sana, que me limpia. Ayúdame. Contigo estoy comprometido. 4, en el matrimonio es muy importante esto, nuestro, mío y tuyo. Hay que evaluar el grado de cómo se comparten las cosas en el matrimonio. ¿Okay? Por los casos que le he comentado, muchas veces las cosas se comparten con los hijos y no con el esposo. Y eso no debe de suceder. 5, nuestra confrontación siempre tiene que ser en amor, no en odio, no en rabia, no en furia, no en malas palabras. 6, hay que hacer duelos por las cosas perdidas, lo que no se recibió o lo que mal se recibió. Ya he mencionado de eso. 7, hay que dar y recibir. Ustedes conocen ese principio. No solo hablarlo, pero hacerlo. Es que si Él no me da, yo tampoco le doy. Entonces, da y pide para recibir. Necesito esto de ti. Hay veces las esposas aprendemos a dar, al esposo, a los hijos, servir, y nos quejamos porque no recibimos. Es que no pedimos tampoco. Y hay que saber y aprender a recibir. Mi amor, necesito de tu tiempo, necesito descansar, necesito tomarme el día libre, la tarde libre. Necesito que te quedes con los niños, porque lamentablemente no leen mentes, ¿no? Caemos que sí saben o deben de saber, pero no, hay que saber pedir, entonces, para poder recibir. 8, ajusta los límites, si es necesario establecer firmes los límites en nuestro hogar, lo que es nuestra responsabilidad, con respeto. 9, es importante saber qué son las cosas que estresan a nuestra familia, recordando los problemas que hablamos en la parte 1. Si no se pueden eliminar, minimizarlos. Si se trata del sobretrabajo de un miembro de la familia, el esposo sobretrabaja, ¿qué voy a hacer? Hay que pagar los biles. Eso es un estrés porque la carga cae sobre la mamá en la crianza. ¿Cómo se puede solucionar eso? Hay que minimizar eso y entonces eso se puede conversar en nuestra parte de preguntas y respuestas. Y 10, trata con problemas especiales como el alcohol, la depresión, el abuso. Esos son problemas especiales que debemos de tratarlos y asumirlos. ¿Okay? Y eso es lo que he compartido sobre reintegrar a nuestra familia. Ustedes pueden leerlo. Es importante hacer las cosas juntos como familia, de acuerdo a la edad de capacidad de los niños. Hay que saber divertirse. Este punto es interesante. Lo puse ahí porque he escuchado, quizás estoy respondiendo a una pregunta. Muchas veces los padres compensan a los niños con dinero. Y no es que sea malo dar dinero a los niños si queremos enseñarles finanzas o responsabilidad. Pero si comenzamos a pagarle por las cosas que hacen, como si cortan el gras y sacan la basura, y uno comienza a asociar y decirle, si haces esto te voy a pagar $10 a la semana o 20, ahí está el problema. O sea que no estoy hablando en contra de darle dinero a sus hijos para que aprendan a administrar y a ahorrar. Eso no. El problema que estoy hablando es cuando atamos el pagar a los hijos con las tareas del hogar. Eso se vuelve un problema. Porque en vez de compensarlo con dinero, hay que compensarlo con interacciones sociales. Nos vamos de acampar, hijo. Es que hoy te portaste, esta semana ha sido excelente, me ayudaste a limpiar el jardín y ¿sabes qué? Vámonos a tomar un helado porque quiero pasar tiempo contigo.
Esa es diferente compensa que toma, chao. ¿Ok? Y es importante trabajar juntos en equipo. No hay más hermoso que ver familias sirviendo en la iglesia. Que los padres y los hijos sean parte del servicio a Dios. Trabajar juntos. Lamentablemente muchas veces son los padres en la iglesia y los hijos afuera. O los hijos vienen porque los padres lo traen, pero con sus audífonos y sus mentes están afuera. Entonces hay que aprender a cómo incorporar a nuestros hijos en el servicio a Dios. Ok, ese último pasaje, ya estoy terminando. Ese último pasaje de Gálatas 6:1-5, permítanme compartirlo. Son muchos pasajes, pero para que vean que este tema es bíblico. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, nos creemos, ¿verdad? Nosotros somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no orgullo. La actitud, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ojo, cuidado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Enfatizo las cargas. ¿Ok? Y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, regresando al mismo tema, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, 1 Corintios 3, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Espérense, en la primera parte nos dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y en la final nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se contradice la palabra? Porque nos está diciendo dos ideas en un pasaje. Y no se contradice porque son dos palabras diferentes. Si me permiten leerlas en el español más correctamente, acá las cargas se traduce por una palabra que habla de carga, de sobrecarga. O sea que sobrellevar las sobrecargas ayuda a tu prójimo cuando pasa por una sobrecarga. ¿Qué es una sobrecarga? Pérdidas en la familia, pérdida de trabajo, muertes, sobrecargas, algo que no es natural en el curso de la vida y mi prójimo necesita mi ayuda. Si quedó viuda alguien, está pasando por duelo, tengo que ayudar a mi hermana estando ahí, preparándole comida, lo que sea. Ese es ayudarle en una carga. De esa carga, sobrecarga estamos hablando. La parte final, porque cada uno llevará su propia carga, está hablando de carga personal como una mochila que usaban los militares, que tenían que marchar con su mochila. Dios dice, tu carga, tu responsabilidad diaria, esa te pertenece a ti, no se la cargues a otro. ¿Ven la diferencia? El mantenerte no le pertenece a tu padre si eres un muchacho de 20 años. Esa es tu carga, tú tienes que mantenerte. Si eres un chico de 10, sí, tu padre es responsable en mantenerte. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia carga, somos responsables ante Dios y esa es mía de llevar y no de otros de chantar. Pero hay esas cargas extras en la vida que nos hacen más pesada la jornada, que necesito entonces la ayuda de mi hermano. La codependencia es cuando cargo la carga personal de otro y no la sobrecarga, sino la carga personal de otro. Yo mismo cargo con la culpa de otro, en vez de que esa persona sea responsable por su propia actitud, manera de ser, adicción, etc. Terminamos ahí. Esa es la conclusión. Hay varios pasajes, empezamos con el caso de David y su familia, y cómo el mal se pasa cuando no es tratado, cuando negamos el problema, nuestros hijos cosechan nuestras consecuencias. Hay que tener cuidado con eso. Lamentaciones 5:7. Miren esta lamentación. Nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. Advertencia. Las consecuencias del pecado tienen influencia sobre nuestros hijos. Póngase a observar su propia vida, su propia familia. Que el Señor los bendiga. Vamos a parar esta parte entonces
para tener unos minutos de comentario o preguntas, discusión.